Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ups. ¿Soy Kimimaro? Supongo que seré el villano final. Autor: Shebex 7766 100% original, alta calidad. Kimimaro fue desperdiciado, así que lo arreglaré. En el canon, Kimimaro era una broma. Uno de los antagonistas secundarios olvidables de Naruto, muerto antes de que la trama importara. Encerrado en una jaula por su clan, sacado a rastras solo para morir por Orochimaru, y descartado por el mundo. Un prodigio enfermizo desperdiciado como nada más que un peón. Entonces desperté como Kimimaro. La flor trágica destinada a florecer para otros y marchitarse en silencio. Esta vez no. Sé cómo termina su historia, y me niego a repetirla. Lazos. Cadenas. Devoción. Una broma. Debilidad. Muerte. Si mi clan me traicionó, traicionaré al mundo. Si me meten en una jaula, pondré al mundo en una jaula de huesos. Ya no seré un peón. Ya no seré una herramienta. Y nunca seré olvidado. Si quieres ser apreciado, primero necesitas fuerza. Así que subiré la escalera un escalón a la vez, hasta que el mundo entero se arrodille ante mí. 56. Si él muriera, Manjeki florecería. Sus ojos rojos ardían de desesperación, pero también de cálculo. No estaba mendigando a ciegas. Estaba apostando. Si fueron capaces de matar así al dúo de élite de Konoha, entonces tal vez también fueran capaces de perdonar una vida, si eso les convenía. La caverna quedó en silencio por un instante, sus pasos se detuvieron mientras los cuatro volvían la mirada hacia ella. La mujer que empuñaba la guadaña se lamió la sangre de los labios, ya que acababa de recibir el postre. La higa ladeó la cabeza, con los ojos brillando de un blanco pálido por la curiosidad. La mirada de Reika era indescifrable tras su máscara de calma. ¿Y Kimimaro? Él simplemente la observaba, con el rostro contraído por esa quietud serena e inquietante. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo la mirada fija en él, negándose a apartarla. Por favor, repitió, esta vez con voz más baja, pero más firme. Haré lo que sea necesario. Kimimaro repasó rápidamente la secuencia de los acontecimientos en su mente mientras observaba a la chica ansiosa que tenía delante. Sus clones sensoriales habían detectado a su grupo semanas atrás, pequeñas firmas de chakra de nivel shinobi, que se movían entre escondites dispersos por toda la isla. Los había seguido en silencio, reuniendo piezas hasta que el patrón se reveló por sí solo. Solo más tarde se dio cuenta de que eran Uchiha. Y a partir de ese momento, con la masacre de Konoha aún reciente, el resultado era obvio. Root acabaría encontrándolos. Lo único que tenía que hacer era esperar. Así pues, amplió su red, siguiendo sus movimientos en secreto, agudizando su percepción para el día en que llegara el inevitable ataque. Ese día era ahora. Y ya había decidido cómo terminaría todo, no solo utilizando a esos agentes de Root como sacrificios de alta calidad para sus ritos, sino también apoderándose del premio más valioso entre los supervivientes, la chica. Aún no sabía su nombre, pero por las vagas impresiones que había captado mediante la percepción a distancia, su chakra era denso, potente y tenía una cualidad muy particular, diferente a la del resto. Es evidente que tiene talento, sobre todo para su edad. Claramente vale más que los demás Uchiha. Era una joya que debía permanecer enterrada. A Kimimaro le bastaron unos segundos para responder. Su mirada recorrió a la chica, luego al hombre guapo y maltrecho, de unos 30 y tantos años, que se desangraba a su lado. Emi, la llamó con calma. La chica Iga se acercó, y sus pálidos ojos se abrieron de par en par mientras examinaba la herida bajo la mirada tensa y vigilante de Akane. Akane se estremeció al ver la expresión sombría en la boca de Emi. Le temblaban las manos, pero antes de que el pánico pudiera quebrar su voz, el tono de Kimimaro la interrumpió, firme, engañosamente suave. Si lo salvamos, te unirás a nosotros de forma permanente.
Prometiste cualquier cosa. Esa es la condición. Akane asintió casi al instante, las palabras escapando a su comprensión. Su mente estaba fija en el pecho jadeante de su padre, en el charco que se extendía bajo él. Cualquier cosa que sonara mal en ese trato, ahora no podía oírlo. Kimimaro leyó la expresión de Emi en silencio, luego levantó ligeramente la cabeza. Saya. La rubia apareció por detrás, con la guadaña aún ligeramente manchada. Kimimaro explicó, impasible como siempre. Tú empezarás primero. Fúndelo con alguna esencia ritual. Ralentiza su deterioro, manténlo al borde del abismo. Luego, Emi lo curará. Akane frunció el ceño. Las palabras esencia ritual le oprimieron el pecho, pero no las detuvo. Ella sabía perfectamente que su padre no sobreviviría sin ayuda. Saya se encogió de hombros, sin rastro de compasión en su voz, y sacó un pergamino que había preparado. Abrió un cáliz poco profundo, cuyo contenido se arremolinaba en un rojo oscuro, pegajoso y luminoso, como si estuviera vivo. No parpadees, Uchiha, murmuró, y apretó el cáliz contra el costado desgarrado de Kenshin. De ella se desenrollaron hilos de energía carmesí, fibrosos y húmedos como venas arrancadas de algún cadáver. Se arrastraron sobre sus heridas, congelándolas en el tiempo, deteniendo la hemorragia. El tejido desgarrado se suturó ligeramente, lo suficiente como para detener el avance de la muerte, aunque no lo suficiente como para restaurarlo por completo. El aire se llenó de un olor acre, mitad metálico, mitad sulfuroso. Akane se puso rígida, horrorizada, pero cuando la respiración de su padre se estabilizó un poco, tragó saliva y se quedó quieta. Entonces Emi se arrodilló. Colocó sus manos resplandecientes justo encima de su pecho, y las venas del Byakugan se acentuaron alrededor de sus ojos. Sus dedos temblaron una vez, y luego se estabilizaron. El chakra de color verde pálido se extendía en delicados hilos, guiados con precisión hasta el vaso más pequeño. No era una palma mística cualquiera. Ella fusionó la disciplina del puño suave con el control médico, utilizando golpes precisos de chakra yan para insuflar vida a las células, cosiendo sin desgarrar, forzando el regreso del aliento a sus pulmones, forzando el regreso de la sangre al flujo. Su visión le proporcionó un mapa quirúrgico en tiempo real. Espirales de chakras, paredes de órganos, incluso los cambios microscópicos donde las células se deshilachaban. Cada toque era demasiado preciso, demasiado exacto para poder aprenderse en las clínicas de Konoha. Akane se inclinó hacia adelante inconscientemente, agarrándose las rodillas con las manos como para mantener el equilibrio. Ella jamás había visto una curación como esta. La expresión de Kimimaro no vaciló. Para él, era una prueba, una demostración tanto del dominio de Saya en los rituales de sangre como del talento quirúrgico de Emi. Un equilibrio entre crueldad y crianza, yin y yang. Los jadeos de Kenshin se hicieron más constantes, y la palidez oscura desapareció de su piel. El flujo sanguíneo disminuyó y luego se detuvo. Su pecho subía y bajaba. Vivo, estabilizado, aunque apenas. Los hombros de Akane se relajaron con alivio, y un suspiro ahogado escapó de sus labios. Ni siquiera se percató de la cadena invisible que ya se había ajustado alrededor de su cuello cuando aceptó. Kimimaro lo notó y quedó satisfecho. Su voz rompió el denso silencio como el golpe de una espada. Se recuperará poco a poco. Solo esta combinación podría haberlo salvado en este momento del mundo. Sus ojos permanecieron fijos en ella, sin parpadear. A partir de ahora, bienvenidos al culto jasinista. Recuerden, no toleramos traidores. Y de todos modos no tienen a dónde ir. Estarán mucho más seguros si se quedan con nosotros. Akane se quedó paralizada al principio, con los labios entreabiertos, las palabras resonando pesadamente en sus oídos. Ella volvió a mirar a su padre, pálido pero respirando. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no lo negó. Tenía razón. Konoha volvería. La raíz volvería a atacar. Y vagando sola con su padre herido. Eso fue simplemente una muerte más lenta. Apretó la mandíbula. Lo sé. Lo dijo en voz baja, pero su Sharingan no vaciló al encontrarse con su mirada. En algún lugar, bajo el miedo, brilló una chispa de determinación. Cuéntame despacio sobre tu identidad y tu situación. No omitas nada, dijo Kimimaro con voz pausada, su rutina habitual, en este punto, con respecto a ligar con chicas desconocidas como esa, con los brazos cruzados, su tono no dejaba lugar a excusas. Akane tragó saliva, con la mirada fija alternativamente a su padre inconsciente y al chico pálido como un hueso que tenía delante. Pero obedeció. Poco a poco, comenzó a relatar.
Resultó que, después de que el legendario clan Uchiha fuera eliminado por los líderes de Konoha hace más de 4 meses, con la justificación de planear un golpe de estado, no todos los Uchiha estaban presentes en la aldea en ese momento. La mayoría sí lo habían sido. El clan había sido dejado a propósito solo para que se reunieran en masa, de modo que pudieran ser masacrados todos en una sola noche con mayor facilidad. Mientras que los Uchiha solo querían tener más efectivos para el golpe de estado y aumentar sus posibilidades, para Konoha era exactamente lo contrario. Ya estaban al tanto del golpe y se prepararon para eliminarlos desde el principio. Pero los Uchiha no eran simples aldeanos. Algunos seguían afuera, admitió Akane con la voz tensa. Fuerzas oficiales, en misiones. Y. Otras, por diferentes motivos. Los ojos de Kimimaro se entrecerraron ligeramente, invitándola a continuar. Como el clan shinobi más poderoso desde la fundación de Konoha, junto con los Senju, teníamos privilegios. Podíamos enviar y recibir a nuestra gente sin la constante autorización del Hokage. Nos encargábamos de los asuntos externos, de la logística. Armas, herramientas, medicinas, suministros, cosas demasiado básicas, demasiado humillantes, como para depender de otros clanes o comerciantes. Sus labios temblaron al recordar aquello, pero sus palabras se tornaron firmes con orgullo al hablar de su herencia. No necesitábamos el control de Konoha para eso. Kimimaro pensó en silencio, recordando él mismo las pruebas canónicas, los escondites exteriores del clan, como aquel donde Itachi y Sasuke lucharon más tarde. Por supuesto, tenían esas bases. ¿Qué gran clan de esa categoría no lo haría? ¿Quién dejaría voluntariamente su supervivencia en manos de extraños? Para los Uchiha, se trataba tanto de practicidad como de orgullo. Y también de política. Akane continuó, con voz más firme. Mi padre se encargaba de algunos de esos asuntos externos como único anciano exterior del clan Uchiha, pero no era precisamente una posición envidiable dentro de nuestro clan. Adquisiciones, envíos y. El tipo de negociaciones en las que nadie más del clan quería participar. Por eso no estábamos en el complejo esa noche. Por eso sobrevivimos por casualidad. Apretó los puños contra las rodillas, con los nudillos pálidos. Pero Rood nos encontró de todos modos. Kimimaro la observó en silencio por un momento. Su explicación encajaba a la perfección con las fisuras que él ya conocía de la serie original y con su habitual razonamiento deductivo basado en el sentido común. Los ojos de Kimimaro se detuvieron en ella, fríos y penetrantes, escrutándola. Entonces dime, ¿era cierto? Ese supuesto golpe de estado. ¿Por qué lo planeó tu clan? La pregunta hizo que Akane se tensara. Apretó sus pequeños puños contra las rodillas hasta que sus uñas se clavaron en su piel. Por un instante, tembló, no por miedo a él, sino por el peso de las palabras que su clan había guardado en silencio durante años. Alzó la cabeza, con el Sharingan aún brillando tenuemente en la penumbra. Sí, era cierto. Fue un golpe de estado. Pero no lo tergiverses. No fue una rebelión sin sentido. Apretó los dientes. Se suponía que iba a ser una toma de control limpia. Una huelga por la supervivencia. Su voz fue cobrando fuerza a medida que hablaba, dejando al descubierto la amargura que claramente había estado reprimiendo durante años. Desde el ataque del zorro de 9 colas, la sospecha nos persiguió. Todos susurraban que solo un Uchiha podía controlar al zorro, aunque no había pruebas. En aquel entonces, ni siquiera se nos permitió intentar unirnos a las operaciones de la aldea contra el zorro para reducir las bajas y limpiar nuestro nombre, lo que nos acorraló aún más. Después de eso, el tercer Hokage y el consejo nos expulsaron del centro de Konoha, obligando a todo nuestro clan a confinarse en un rincón de la aldea, como ganado encerrado lejos del resto. Sus ojos se oscurecieron, girando ligeramente más rápido. Pero la verdad es que empezó mucho antes. Hace décadas, los acuerdos que se hicieron cuando se fundó Konoha nos fueron arrebatados poco a poco. Éramos uno de los 2 clanes fundadores, pero con el tiempo, nos trataron como extraños en nuestra propia aldea, por no hablar de tener un Hokage propio. En cambio, ese cargo era como un puesto temporal para los Senju o sus alumnos. Respiró hondo, recomponiéndose. Nuestra fuerza policial, la única responsabilidad que se nos había encomendado exclusivamente, debía simbolizar la confianza. Pero en realidad, se convirtió en una trampa. Los Ambu interferían constantemente en nuestros asuntos, con la excusa de superposición y supervisión. El resto de la aldea nos odiaba por ejercer de policía, por actuar como el brazo ejecutor de la ley, mientras que la oficina del Hokage la utilizaba como una correa.
Nos dieron un poder que solo generó resentimiento, no respeto. Sus labios se curvaron con amargura. Fue deliberado. Paso a paso, nos fueron quitando todo lo demás, hasta que lo único que nos quedó fue aquello que nos aisló aún más. Kimimaro escuchaba, con expresión indescifrable. La voz de Akane se quebró ligeramente. Así que el clan finalmente decidió que era mejor atacar primero que morir lentamente como perros enjaulados. En lugar de esperar a ser estrangulados, tomaríamos el liderazgo. El patriarca Fugaku se convertiría en Hokage. Poseía los poderes del Mangekyo, la forma superior de nuestro Sharingan. No habría sido fácil, pero era nuestra única oportunidad. Un golpe de estado para apoderarnos de lo que nos habían negado, no para destruir la aldea. Tenían razón en una cosa, murmuró finalmente, casi para sí misma. Éramos demasiado poderosos para nuestro propio bien. Pero no lo suficientemente poderosos como para vencer a todo el pueblo. El tono de Akane se oscureció, su voz temblaba de odio. ¿Y lo peor? Ni siquiera fue el Hokage quien blandió la espada. La llevó el perro del tercer Hokage y de la raíz, ese traidor loco, Itachi Uchiha. Apretó los puños con más fuerza. Los mató a todos, y luego lo encubrieron como si fuera una locura personal, un capricho retorcido. Así, Konoha pudo lavarse las manos, como si la masacre no hubiera sido autorizada desde arriba. Su Sharingan brilló con más intensidad, girando hasta florecer por completo con 3 Tomoe, y su liberación Jin se filtró sutilmente en el aire como una niebla fría. La rabia por sí sola había agudizado su chakra. Su presencia, de repente, se había vuelto más pesada. Kimimaro observaba con leve diversión, mientras una fina sonrisa se dibujaba en sus labios. Así que este es el clan Uchiha, un clan que se fortalece sin razón aparente, solo por sus emociones, pensó para sí mismo, casi burlándose. Son un auténtico grupo de farsantes. Su mayor don es hacer pucheros tan exagerados que la realidad misma se doblega ante ellos. Aún así, la escena le intrigó. No era ajeno a lo absurdo de la situación, pero tampoco estaba dispuesto a descartar el potencial latente de un linaje que podía aflorar y agudizarse simplemente a base de odio. Por un instante, la cueva quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Akane y el leve susurro de la respiración superficial de su padre. Saya hizo girar su guadaña una vez y la apoyó sobre sus hombros, con los labios curvados en una sonrisa oscura. Así que incluso los grandes Uchiha no fueron más que perros encadenados al final. ¡Ja! ¡Qué apropiado! Los ojos dorados de Reika se posaron en el cuerpo maltrecho de Kenshin. Estaba vivo, pero apenas. Ella apretó la mandíbula por un instante. Para ella, esta historia era un espejo perfecto, ya que su propio clan también había sido destrozado por su propia aldea. Sin embargo, a diferencia de ella, el padre de Akane al menos tuvo la oportunidad de sobrevivir, mientras que su propia madre desapareció para siempre debido a la crueldad de Kiri para permitirle escapar. No dijo nada, pero su aura se oscureció, se volvió más fría, una pena silenciosa tan pesada que hacía que el aire se sintiera quebradizo. Los ojos de Emi se movían rápidamente entre ellos, inquieta. Anteriormente, ella creía que la masacre del clan Uchiha había sido obra únicamente de Itachi, el prodigio convertido en traidor de rango S que masacró a su clan en un arrebato de locura. Esa era la historia que se susurraba en Konoha y más allá. Pero al escuchar esta verdad, la larga cadena de represión y manipulación, se le revolvió el estómago. Aquello no cambió su mala opinión ni de los clanes Shinobi ni del liderazgo de Konoha. Ya los odiaba a ambos, dada su propia jaula maldita. Aún así, un escalofrío la recorrió al darse cuenta de la profunda podredumbre que reinaba en aquel pueblo ilusorio. Se contuvo, apretó los labios con fuerza, pero sus ojos lo decían todo. Asco, no sorpresa. Saya soltó otra risita corta, apoyándose en su guadaña como si todo aquello fuera una comedia negra. Los orgullosos Uchiha, quejándose de estar enjaulados. Qué apropiado. Tu clan fue el que una vez tachó al mío de escoria maldita y nos obligó a vivir en ese valle. Tú pusiste en marcha la cadena que nos destruyó. Ahora mírate, masacrado, suplicando comprensión. Casi me dan ganas de agradecerle al destino. El Sharingan de Akane se iluminó con fuerza, rechinando los dientes. Tú. No te atrevas a regodearte. ¿Crees que no sé lo que hemos perdido? Mi clan fue masacrado, mi gente, la voz de Kimimaro interrumpió, firme y severa. Deténganse. Los dos. No alzó la voz, pero su tono era tan firme que los dejó helados. Su mirada se posó en Akane. Saya también tiene sus propias cicatrices. El clan Uchiha obligó a su clan Shinoike a refugiarse en el valle que los devoró vivos, allá por la época de los estados combatientes.
no se burla por diversión. Habla desde la misma ruina en la que te encuentras ahora. Así que no reacciones a ciegas. Saya sonrió levemente, satisfecha con sus palabras, mientras Akane apartaba la mirada, con la mandíbula tensa, la furia aún ardiendo pero reprimida por el peso de su advertencia. La mirada de Kimimaro seguía fija en Akane, con una expresión indescifrable. Entonces volvió a preguntar, tranquilo como siempre. ¿Por qué aquí? ¿Por qué Shimoku? Akane exhaló temblorosamente, apretando los dedos sobre sus rodillas. Porque, pensamos que estaba lo suficientemente lejos. Fuera del alcance de Konoha, fuera de la vista de las otras aldeas. Queríamos un lugar tranquilo, un lugar donde los últimos de nosotros pudiéramos escondernos. Bajó la mirada. Pero fue un error. Konoha tiene influencia por todas partes. Si hubiéramos arriesgado a Kumo, al menos habríamos tenido un elemento disuasorio. Algo que les hiciera pensarlo dos veces. Una risa amarga se le escapó. Aquí no teníamos nada. Solo esperábamos a que llegara la raíz. Kimimaro la observó un instante más, y entonces una leve sonrisa asomó en sus labios. Ya no tiene sentido lamentarse. Estás en nuestras manos. Las palabras cayeron como hierro, contundentes y definitivas. A Akane se le hizo un nudo en la garganta, pero no protestó. Ella simplemente bajó aún más la cabeza, oprimida por el peso de la realidad. Kimimaro la interrogó más a fondo, poniendo a prueba los límites de su fuerza, su potencial, su pasado. Poco a poco, la imagen se fue formando. Cuando finalmente les llegó la noticia del exterminio del clan, fuera de las murallas de la aldea, algo dentro de Akane se quebró. Con tan solo 14 años, su Sharingan había despertado, pero no en la etapa inicial de un solo Tomoe. Directamente a dos Tomoe, todo a la vez. Quizás se debió a su extremo orgullo y sentido de pertenencia a su clan, y al hecho de que todos sus parientes más cercanos también se encontraban en la aldea en ese momento, incluido su abuelo. Eso fue hace 4 meses. Hasta entonces, no había sido mucho más que una genin de alto rango, siempre al lado de su padre en sus viajes de negocios, aprendiendo poco más allá de la supervivencia. Pero después de esa noche, su fuerza estalló. Copiaba todas las técnicas que veía y devoraba todo lo que encontraba. Y ahora, de pie frente a él, ya había llegado al tercer Tomoe, expulsada a la fuerza cuando su padre estaba a punto de morir bajo las espadas de Roth. Kimimaro no pudo evitar quedarse atónito. Una vez más, los métodos de los Uchiha demostraron ser absurdos. Crecer tanto en tan solo unos meses, fue monstruoso. Con una guía cuidadosa, probablemente estaba a solo unos meses de alcanzar el nivel de Chunin de élite, mientras que su padre todavía era solo un Chunin de nivel medio. En opinión de Kimimaro, los Uchiha probablemente nacieron con una energía espiritual aumentada, y sus almas eran más pesadas que las de la mayoría. Pero para despertarlo, necesitaban grietas, emociones fuertes, lo suficientemente violentas como para sacudir el nervio óptico mismo, forzando a la liberación Yin a activarse y a liberar cada vez más de ese linaje Tsutsuki enterrado, despertándolo poco a poco. Pero la sospecha seguía atormentándolo. Se suponía que la línea de sucesión exterior no sería glamurosa, sino que ocuparía un puesto relacionado con la logística, el comercio y la diplomacia. ¿Cómo pudo aparecer allí un prodigio de este nivel? Siguió escuchando, con la mirada atenta. Y entonces las pistas empezaron a encajar. Su madre, enfermiza, frágil, una mujer que nunca había despertado el Sharingan, había muerto durante el parto de Akane, ya que el esfuerzo fue demasiado para su débil cuerpo. Pero su linaje no era una rama cualquiera. Era hija del mismísimo gran anciano, líder de la facción del halcón dentro del clan, uno de los linajes más poderosos. Quizás la enfermedad de su madre había suprimido el ojo, impidiendo que despertara. Después de todo, el Sharingan era de naturaleza Yin, y sin un Yang fuerte que lo equilibrara, el cuerpo se desmoronaba. Ese mismo desequilibrio explicaba por qué los usuarios de Sharingan más poderosos de la historia se quedaron ciegos, por qué el cuerpo de Itachi se pudrió a causa de una enfermedad desconocida y por qué solo las células de Hashirama, rebosantes de vitalidad Yang, podían contrarrestarlo, como Obito había demostrado, para sortearlo. El otro camino era el Manjeki eterno, que creaba un círculo cerrado de Yin, de algún tipo, alrededor de la cabeza, que ya no se filtraba ni envenenaba el cuerpo. Era la mejor teoría personal de Kimimaro. Quizás ese potencial simplemente no se había manifestado en su madre, permaneciendo latente, para luego aflorar violentamente en Akane. Una combinación perfecta de herencia y suerte en la recombinación genética.
Kimimaro comprendió con amargura que si su padre hubiera muerto realmente ese día, si su corazón se hubiera detenido en lugar de quedarse congelado al borde del abismo, Akane podría haber despertado ya el Mangekyou Sharingan en ese mismo instante, a juzgar por el potencial de su linaje y sus fuertes emociones. Ese pensamiento lo hizo detenerse. Y sin embargo, ¿por qué nunca se la mencionaba en la historia que él recordaba? ¿Por qué no aparecía en la trama original que se desarrollaría unos años después? La respuesta era sencilla. Porque ninguno sobrevivió. Los dos miembros desconocidos de la élite Road que la habían perseguido, Tatsuma y Junsaku, también desaparecerían de la historia. Quizás hoy fue precisamente la razón, porque todos se destruyeron mutuamente en esta oscura caverna, sin dejar rastro. Después de todo, despertar el Mangekyou no te hace inmortal. Para entonces, ella ya podría haber estado herida o agotada, mientras que ellos dos claramente no lo estaban. Su condición tan diferente lo hizo evidente en el momento en que entró el grupo de Kimimaro. Más tarde, Danzo crearía sustitutos, Torune, construidos a partir de las cenizas de hombres como estos. Los ojos de Kimimaro se entrecerraron levemente. Así que todo encaja, pensó al darse cuenta. 57. Otro monstruo bonito se une al nido aproximadamente una semana después. Kimimaro se trasladó con Akane a través del bosque que bordeaba una gran ciudad, la capital de facto de la isla de Shimoku. Ambos llevaban máscaras, pegados el uno al otro de tal manera que su campo sensorial pudiera cubrirlos y asfixiarlos a ambos como si fueran uno solo. Esto no fue solo una visita a la ciudad. Su camino los conducía directamente al noble que gobernaba la isla. El enfoque fue meticuloso. Cada guardia, cada sirviente con el que se encontraron en el camino al interior fue sometido silenciosamente al genjutsu de Akane, cuyos 3 tomoe giraban para apoderarse de sus mentes antes de que pudieran dar la alarma. Para cuando llegaron a la cámara interior, el silencio era antinatural. Todo el recinto parecía estar en estado de trance bajo su mirada carmesí. Kimimaro dio un paso al frente sin dudarlo, desplegó un sello preparado y lo presionó contra el pecho del señor feudal. La escritura negra resplandeció, deslizándose como enredaderas por el cuerpo del hombre antes de desvanecerse en su piel. Entonces, con su habitual calma, Kimimaro explicó exactamente lo que esto significaba, cómo habría que volver a aplicar el sello semanalmente, cómo lo manejarían los agentes jashinistas junto con sus directivas para el próximo, y cómo cualquier desobediencia resultaría en un dolor mucho peor que la muerte. Akane obedeció su orden con otro genjutsu, más profundo y afilado que los que había lanzado sobre los guardias. El miedo mismo estaba arraigado en la mente del hombre, su voluntad quebrada de tal manera que incluso los pensamientos de traición desencadenaban el pánico. Kimimaro añadió un toque personal al espectáculo, una exhibición grotesca de sus huesos brotando de su carne como pálidas armas, inhumana y deliberada. Al final, el señor feudal permanecía sentado, temblando, con la mirada perdida, ya destrozado. Un hombre mortal no tenía ninguna posibilidad contra fuerzas como estas. Obedecería. Los pensamientos de Kimimaro eran fríos como la piedra. Este mundo no pertenecía a jerarquías, palacios ni instituciones fantasma. Pertenecían a los superhumanos que podían doblarlos. La única ley era quien golpeaba con más fuerza. A medida que el bosque se aclaraba y el camino de regreso a su base oculta se hacía visible, Kimimaro rompió el silencio. No me culpes por no haber confiado en ti, dijo con tono sereno, aunque una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Al fin y al cabo, esta era tu primera misión. Akane le lanzó una mirada de reojo, con sus ojos carmesí entrecerrados. ¿No confiabas en mí? Podría haberlo resuelto yo sola. Sus palabras fueron tajantes, orgullosas, pero algo en su voz flaqueó hacia el final. Kimimaro pensó que se veía casi divertida así. Una orgullosa Uchiha, con la barbilla en alto, pero aún arrastrando los pies medio paso detrás de él, como si ya hubiera admitido quién marcaba el camino. En otras organizaciones, tal vez, su arrogancia habría sido peligrosa. En su secta, aquello era simplemente otra señal de que, sin darse cuenta, la estaban arrastrando cada vez más profundamente. Ella exhaló un leve suspiro, murmurando de nuevo. Aún así, me evaluaste todo el tiempo. Casi como si no quisieras perdértelo. Él sonrió con sorna ante eso, pero no respondió. Ahora que su padre estaba curado, el estado de ánimo de la niña era completamente diferente. Las sombras que la habían atormentado cuando le rogó por su vida habían desaparecido. Su orgullo Uchiha afloró, agudizado y sin atenuarse, aunque curiosamente atenuado en presencia de él. No por su fuerza, sino por sus recursos.
Los extraños rituales, su poderoso y creciente culto, la precisión de sus planes, la forma en que manipuló el mundo hasta que incluso su padre se inclinó en señal de gratitud. La inquietaba, la fascinaba y, en lo más profundo de su ser, la emocionaba. Kimimaro interrumpió sus pensamientos. ¿Qué te parece tu nueva casa? Sus labios se curvaron, casi haciendo un puchero. Mejor ahora que Saya no está. Esa chica nunca se calla. Todo se convierte en una discusión, como si tuviera algo que demostrar. Kimimaro pensó para sí mismo. ¿Y tú no? En cierto modo, sois casi como hermanas gemelas, pero la dejó hablar. Hay más tranquilidad, admitió. Puedo pensar con claridad. Entrenar. Mi padre ya tiene trabajo, así que no tengo que preocuparme de que sea un inútil. Y. Entrecerró los ojos, aunque un leve rubor le tocó las mejillas. Al menos cumples tu palabra, e incluso más, hasta ahora. Eso es raro. Kimimaro asintió levemente. El papel de Kenshin ya estaba demostrando ser útil. Su habilidad para la logística, las finanzas y la gestión de suministros había optimizado el funcionamiento interno del culto de una manera que ningún shinobi podría haberlo hecho, también en parte gracias a su importantísima y extensa experiencia en asuntos similares para los Uchiha. El odio que ese hombre sentía por Konoha era más intenso que cualquier vínculo previo que hubiera tenido con ellos. La gratitud lo ataba donde las cadenas no podían. Sin embargo, Akane era un caso aparte. No le costó mucho darse cuenta de que su espíritu competitivo ya se estaba desplegando. Cada segundo que pasaba a su lado, se comparaba con él. Cada orden que seguía, la archivaba, como si se estuviera preparando en silencio para superarlo algún día o demostrar que podía hacerlo mejor. A Kimimaro no le importó. De hecho, lo acogió con agrado. Competir significaba que ella ya estaba admitiendo que él era el estándar. Ella lo miró de reojo, con un tono entre burlón y serio. ¿Sabes? Esta misión habría sido al menos 10 veces más difícil si no fuera por mis ojos. Quizás deberías mostrar un poco más de respeto. Kimimaro no se giró, ni siquiera aminoró el paso. Tal vez. O tal vez cada vez que me ayudas, solo demuestras que tenía razón al involucrarte. Ya prometiste seguirme, así que, pase lo que pase, confío en que cumplirás tu promesa por tu honor como orgulloso Uchiha. Así que no importa si te halago por lo que digo o no. Sus labios se tensaron, pero no lo negó. Kimimaro observó su actitud ahora, estoica, serena, ocultando su fuego interior bajo ese orgullo de clan. Su actitud tsundere le divertía, pero más allá de eso, confirmaba lo que ya intuía. Ella no iba a renunciar a él. Se estaba hundiendo más y más, atándose a sí misma sin darse cuenta. En su interior, pensó, los Uchiha siempre arden de emoción. Su fuerza nace del odio, el dolor y el orgullo. Ella quiere vengarse de Itachi, de Konoha. Ese deseo es su atadura, y yo la sostendré con firmeza. Mientras tanto, Akane caminaba absorta en sus propios pensamientos. Desde que su abuelo, líder de la facción del halcón, un intransigente hasta el final, la expulsó del núcleo del clan, y de sus compañeros, junto con su padre y su yerno, sin enseñarle nada, ella había maldecido su nombre con su arrogancia juvenil. Ahora se lo preguntaba. Quizás él había previsto este destino desde el principio. Quizás aislarla, enviarla afuera con su padre, el anciano de la iglesia, era la única manera de salvarla. Esa posibilidad, amarga y esperanzadora a la vez, avivó aún más su sed de venganza. Apretó los puños. Por él. Por todos ellos. Por la verdad enterrada bajo las mentiras de Konoha. Los aplastaré. Mataré personalmente a Itachi Uchiha. Esta fue otra razón por la que se unió tan firmemente a esa extraña secta, no solo por gratitud y honor, sino porque la reconoció como el único lugar donde realmente podía fortalecerse. Después de todo, donde más se reunían tantos jóvenes monstruos bajo un mismo techo, era el lugar donde había que estar, e incluso alguien tan orgullosa como ella lo reconocía. Durante un rato ninguno de los dos habló, pero su silencio no fue vacío. En su mente, Akane ya estaba tramando cómo demostrar que era indispensable, cómo igualar y superar a los demás. En la mente de Kimimaro, él ya estaba satisfecho. Cuanto más competía ella, más admitía que él estaba por encima de los demás. Finalmente, Kimimaro aminoró el paso al pasar la línea de árboles, mientras el sendero oculto del culto se extendía ante ellos. Sus ojos se posaron en Akane, que caminaba a su lado con la máscara puesta. Ya sabes, dijo con ligereza, ahora formas parte oficialmente de los 4 benditos, junto con Saya, Reika y Emi. Eso te convierte en el adorno más reciente de este pequeño santuario.
Y, al parecer, también en mi guardaespaldas. Los ojos Onix de Akane se entrecerraron levemente tras su máscara. TCH. No te burles de mí. Tú misma dijiste que mi deber era mantenerte con vida, así que haré exactamente eso. Levantó la barbilla con el orgullo Uchiha que la caracterizaba. Aunque eso signifique acabar con cualquiera que se atreva a acercarse. Kimimaro sonrió con sorna. ¡Qué feroz! Casi me siento protegido ya. Chasqueó la lengua y desvió la mirada, sintiendo que se le ruborizaban las mejillas. No malinterpretes mis palabras. No se trata de ti. Se trata de un propósito. Pero la breve pausa delató su satisfacción. La mirada de Kimimaro se detuvo en ella un instante más antes de volver a desviarse hacia adelante. Interiormente, sentía una extraña tranquilidad ante la dinámica que se estaba instalando. Nunca se propuso formar un harén después de transmigrar aquí. Sin embargo, parecía que alguien se estaba reuniendo a su alrededor. No por romanticismo, ni siquiera por intención, sino por las circunstancias, por lazos de supervivencia, poder y sus propias decisiones. No le molestaba. En realidad, le resultaba más fácil de esta manera. En su opinión, las mujeres eran mucho más fáciles de controlar que los hombres. Los hombres tramaron, pusieron a prueba, traicionaron. Las mujeres, una vez ligadas a él, una vez que se les asignó un papel, se hundieron cada vez más sin darse cuenta. Si su círculo íntimo hubiera tenido que estar formado por hombres, dudaba que se hubiera molestado siquiera en salvarlos y reclutarlos a todos, sin importar su talento. Ahora, sin embargo, ahí estaba Akane, otra kunoichi fuerte, otra miembro del linaje bendecida, que fácilmente entró en su órbita. Aunque no se diera cuenta, ya estaba cayendo poco a poco en sus garras. Ahora que tenía a ese señor feudal atado, Kimimaro también se sentía más seguro de poder eludir cualquier investigación que pudiera llegar a esta isla en el futuro. Como mínimo, le dio unos años, tiempo suficiente para que su secta creciera en secreto, para que se consolidara en las sombras hasta convertirse en una fuerza innegable en el mundo shinobi. En cuanto a Danzo, Kimimaro había sido meticuloso, sellando cada rastro y ocultando cada paso. Sabía que el amo de Roth era peligroso, pero también que le resultaría difícil trasladar una presencia tan grande hasta aquí. Y en esta isla, Kimimaro tenía la ventaja de jugar en casa. Aunque Danzo descubriera algo, Kimimaro confiaba en que sus redes de focas y sensores le avisarían a tiempo para retirarse a aguas calientes, o incluso más allá si fuera necesario. Al fin y al cabo, la vida era impredecible. Los débiles se aferraban a la seguridad, pero Kimimaro estaba preparado para ser tan adaptable como el agua, para soportar cualquier complicación y dificultad que surgiera, y aún así llegar a la cima al final. La venganza podía esperar. La victoria podía esperar. La supervivencia y la paciencia harían que ambas cosas fueran inevitables. Lo más probable es que Danzo suponga que Kumo o Kiri se entrometieron, o que algún Uchiha, entre ellos, despertó el Manjeki y se volvió loco, pensó Kimimaro con tranquila satisfacción. Después de todo, ¿quién en este mundo podría haber predicho la existencia del pequeño nido de monstruos que he construido? 58. El compañero de entrenamiento más peligroso hasta la fecha. Kimimaro y Akane regresaron a la base secreta del culto, y tras varias horas, finalmente se les cayeron las máscaras. En el instante en que el aire fresco le tocó la cara, Akane se giró hacia él con ese mismo desafío tácito en la mirada. Vamos a entrenar otra vez, dijo secamente, sin dudarlo, como si las palabras hubieran estado a punto de estallar en su garganta durante todo el camino de regreso por alguna razón. Kimimaro sostuvo su mirada, con expresión indescifrable, antes de asentir levemente. De acuerdo. Los dos avanzaron por los sinuosos pasillos de piedra hasta llegar a una amplia caverna despejada que se utilizaba a menudo para entrenar. Sin ceremonia alguna, ambos se despojaron de sus capas. La nueva capa jacinista de Akane se deslizó de sus hombros con un movimiento fluido. Debajo, se la veía completamente al descubierto, su cuerpo enmarcado por la malla oscura y el atuendo negro que ceñía su figura. Su larga melena color medianoche, brillante y definida, caía libremente sobre su espalda y se balanceaba a sus costados. Su rostro, con sus delicados pómulos y mentón puntiagudo, ojos almendrados y labios color cereza, era llamativo, demasiado maduro para alguien de su edad, enmarcado a la perfección por la leve sonrisa que asomaba en sus labios en ese momento. La parte superior de malla realzaba sus curvas sin ocultarlas, y el vestido negro corto, cortado a la altura de los muslos, le confería un equilibrio entre peligro y seducción.
Su Sharingan giraba perezosamente en sus ojos, de un rojo carmesí sobre su piel pálida, y eso no hacía sino acentuar su presencia. Cada paso que daba irradiaba orgullo Uchiha, feroz e indomable. La mirada de Kimimaro se detuvo en él. No era su intención, pero lo hizo. Sus hombros desnudos, lisos y pálidos bajo las luces del entrenamiento, captaron su mirada y la retuvieron. De las 4 más cercanas a él, Saya, Reika, Emiri y Akane, era Akane la que destacaba ligeramente por su estatura, su edad y, por lo tanto, la que ya tenía un mayor desarrollo físico. A los 14 años, se comportaba como alguien que ya había superado la niñez, su figura era innegablemente femenina, aunque su expresión aún reflejaba la rebeldía adolescente. Por un instante, quedó aturdido. No solo por lujuria, exactamente, sino por su mera presencia, la de una Uchiha que era a la vez arma y belleza en igual medida. Su Sharingan, que ahora utilizaba para intimidarlo, de hecho, la hacía aún más encantadora. Akane lo notó. Por supuesto que sí. Su Sharingan brilló con mayor intensidad, y un leve rubor apareció en sus mejillas al girar ligeramente la cabeza. HMPH. No me digas que me estás mirando los hombros, mocoso. Su voz era cortante y defensiva, pero sus labios la delataban, curvándose ligeramente en la comisura, dejando entrever un atisbo de satisfacción. Kimimaro no respondió de inmediato. Su mirada se estabilizó, serena, como si sus palabras no significaran nada. Pero el silencio no hizo más que intensificar su rubor. En realidad sigues siendo una niña, añadió rápidamente, casi regañándola, aunque sus palabras sonaron más débiles de lo que pretendía. Así que mantén la concentración. No te distraigas con esas cosas. La ironía era evidente. Sus propias mejillas ardían, su Sharingan giraba con más fuerza como para ocultar el hecho de que hubiera reaccionado. Ignoró ese detalle inconveniente, fingiendo que su orgullo lo había eclipsado, pero la calidez en su rostro contaba una historia diferente. Quizás, pensó Kimimaro, todos ya lo veían no como un chico de su edad, sino como alguien mayor. Un líder, una figura superior a ellos. Quizás por eso incluso Akane, la orgullosa e indiferente Uchiha Akane, se sonrojó cuando sus ojos se detuvieron en ella por alguna razón. Sonrió levemente y finalmente habló. Si yo soy un mocoso, ¿qué eres tú, permitiéndote sonrojarte por uno? Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, luego se entrecerraron en una mirada fulminante. TCH. Hablas demasiado. Apartó la mirada, sus ojos carmesí giraban cada vez más rápido, cubriéndose de nuevo con orgullo. Peleen conmigo de una vez. La atmósfera entre ellos cambió, aún impregnada del fuego Uchiha, pero ahora teñida de algo más. Algo que ella no estaba preparada para admitir, y que él ni se molestó en mencionar. Finalmente, el aire en la caverna se quedó en calma por un instante, solo se oía el sonido de sus pasos rozando la piedra mientras se rodeaban mutuamente. El Sharingan de Akane giró, emitiendo un brillante resplandor carmesí en la penumbra del espacio. Intenta seguirme el ritmo, jefa. Kimimaro respondió no con palabras, sino con acciones. Una punta de hueso sobresalía de su palma, extendiéndose hasta convertirse en una corta hoja, mientras que su otro brazo se flexionaba formando un cordón óseo similar a un látigo. Su expresión era tranquila, clínica, aunque por dentro estaba concentrado. Muéstrame a Uchiha. Muéstrame lo que realmente ven esos ojos. Akane avanzó a toda velocidad, sus sandalias rozando suavemente el suelo. El primer barrido fue puro Kenjutsu Uchiha, preciso, limpio, como un kunai dirigido a su hombro, o a algún punto débil de allí. Kimimaro retorció su hoja de hueso para parar el golpe, y chispas saltaron al chocar. Pero no era a la hoja a lo que prestaba atención. Eran sus ojos. El sutil movimiento de su Sharingan, la forma en que se desplazaba rápidamente sobre su figura, calculando su ángulo y contraataque incluso antes de que su brazo se moviera por completo. Se acercó más. Usa bien la vista. Intenta atraparme. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Te arrepentirás de haber preguntado. En el instante en que habló, su Sharingan se iluminó y la caverna pareció ondular. Por una fracción de segundo, Kimimaro vio una neblina, 2 Akane superpuestas, ambas apuntando a sus costillas para darle una patada. Sintió la atracción de su genjutsu tratando de imponer la realidad a sus sentidos. Su liberación Yin, bastión interior palpitaba. Ondas calmantes de chakra Yin recorrieron sus vías cerebrales, desintegrando la ilusión como humo. Se agachó, esquivando su patada, y lanzó un látigo de hueso hacia afuera. Akane retrocedió rápidamente, girando en el aire, y aterrizó suavemente. Sus mejillas se hincharon de fastidio. ¿Ya lo rompiste?
Demasiado superficial, dijo Kimimaro secamente. Inténtalo de nuevo. Apretó los dientes, pero aún así sonrió con sorna. Te lo estás buscando. Sus manos se movían rápidamente a través de los sellos, el chakra relámpago cobrando vida con un crepitar. Unos finos arcos eléctricos recorrieron su brazo antes de que lanzara un tajo hacia adelante. Liberación de rayo. Cortador de chispas. Un látigo de relámpagos puros arremetió. Kimimaro se ancló, balanceando su brazo taladro de hueso para encontrarse con él. El chakra crujió violentamente contra el hueso calcificado, dejando marcas de quemaduras en la superficie. Lo observó con calma. Su rayo corta hondo. Rápido, pero directo. El Sharingan guía su mano, bien, pero predecible si sabes qué va a ocurrir. Avanzó repentinamente, blandiendo su látigo en arcos engañosos. Los ojos de Akane giraban más rápido, analizando los ángulos. Se inclinó hacia un lado, se agachó y hasta logró esquivar el taladro por apenas unos centímetros. Su pecho rozó su brazo al pasar junto a él, sus mejillas se sonrojaron mientras le dedicaba una sonrisa burlona por encima del hombro. Nada mal, para ser unos huesos. La expresión de Kimimaro no cambió, aunque interiormente le resultaba divertido. Se confirma el reconocimiento de patrones. Ve más allá del simple instinto. Pero su cuerpo aún es joven. Sus reflejos no siempre pueden procesar lo que ven sus ojos. Intentó otro genjutsu, esta vez más sutil. Por un instante, su látigo pareció desviarse, golpeando con fuerza y dejando su pecho al descubierto. Casi soltó una risita mientras su bastión interior borraba la imagen con calma. Desvió su kunai con un movimiento rápido de hueso y susurró casi distraídamente. Más lento que el anterior. TCH. Akane golpeó el suelo con el pie, haciendo saltar chispas de sus sandalias. Volvió a lanzarse, con su Sharingan girando a toda velocidad. Un rayo de chakra recubría su kunai, vibrando con una aguda intención. Kimimaro bajó la guardia, con la espada y el látigo preparados. Él no luchaba para ganar. La estaba observando. Observaba cómo cada tomoe captaba el más mínimo movimiento de sus músculos, cómo ella anticipaba, cómo su orgullo se encendía cuando casi rozaba su mejilla con su kunai recubierto de relámpagos. Su choque resonó con fuerza, juguetón pero a la vez con un trasfondo más profundo. Sus ojos se entrecerraron con el feroz orgullo Uchiha, pero el rubor la delataba cada vez que su mirada se detenía en sus hombros o la leve sonrisa que asomaba en sus labios. Y Kimimaro, tranquilo como siempre, pensó, bien. Si algún día tengo que enfrentarme a Manjeki, tendré que dominar el arte de desmantelar ojos como estos. Mejor empezar con ella ahora, antes de que sea demasiado tarde. La pelea no era a vida o muerte, pero en cada intercambio, ambos aprendieron. Para cuando se separaron, ambos respirando con un poco más de dificultad, Akane cruzó los brazos, sonriendo con ese leve rubor aún en sus mejillas. Puede que seas más fuerte, pero un día, leeré cada uno de tus movimientos antes incluso de que los pienses. Kimimaro se limpió el polvo de hueso de la mano, con el rostro sereno. Entonces dejaré de pensar. Sin embargo, Kimimaro no había accedido a entrenar solo para complacerla, ni para echarle vistazos a las curvas exageradas que tenía para su edad. Su verdadero propósito era aclimatarse, estudiar el Sharingan de primera mano. Después de todo, los enemigos más peligrosos a los que podría enfrentarse algún día en lo más alto de este mundo casi con toda seguridad tendrían esos mismos ojos, el don maldito de los Uchiha, y él lo sabía. 59. El orgullo Uchiha se pone en forma no era que Kimimaro fuera directamente más fuerte que ella, ni que necesariamente le iría mejor contra algún shinobi neutral de terceros. La verdad era más sencilla. Su resistencia al genjutsu coincidía casi a la perfección con el estilo de ella. Desde su perspectiva actual, solo las habilidades especiales del Manjeki Sharingan podrían lograr someterlo por completo. Incluso entonces, ya había comenzado a sentar las bases para posibles contingencias. En su opinión, el Fuinjutsu era la respuesta natural, un sello craneal inscrito que podía absorber y neutralizar silenciosamente cualquier intrusión basada en el yin antes de que llegara a su punto central de chakra cerebral. Incluso imaginó construirlo con una enorme batería de chakras, algo que pudiera seguir funcionando bajo un ataque constante. Ese proyecto tendría que quedar en suspenso a corto plazo, dadas sus otras prioridades, pero estaba seguro de que estaría terminado y listo para cuando la verdadera tormenta del mundo, la conspiración, finalmente comenzara dentro de unos años. Ya había hablado con Asina sobre la viabilidad del proyecto, y este se mostró una vez más asombrado por sus ideas poco convencionales.
Por ahora, todos rondaban el nivel de Hai Junin, incluido el propio Kimimaro, si dejaba de lado su constante precaución por preservar su salud. Emi siguió siendo la excepción, aún en el nivel alto de Chunin, por razones bastante obvias. Pero ni siquiera eso duraría. Si los experimentos diseñados específicamente para ella dan sus frutos, su ascenso podría producirse repentinamente, casi de la noche a la mañana, en los años venideros. La breve valoración que Kimimaro hizo de Akane fue clara. Ella destacaba por ser una de las pocas shinobi nacidas con dos afinidades. Fuego, como cabría esperar de casi todos los Uchiha, pero también rayo, un don único heredado de su padre, que había sido uno de los pocos especialistas secundarios en rayos del clan. Solo eso ya le otorgaba un potencial extraordinario. No pudo evitar preguntarse si ella seguiría el ejemplo de Emi algún día, si resultaba exitoso, fusionando sus elementos en algo más raro, una liberación avanzada única para ella. Pero eso era algo que se vería en el futuro. Por ahora, su verdadera fuerza era evidente. El Sharingan de 3 Tomoe, completamente estabilizado, giraba en sus ojos, agudizando su percepción y sus dones con cada día que pasaba. Su padre ya le había transmitido un repertorio de técnicas de fuego y relámpagos, y Kimimaro no tenía ninguna duda de que las dominaría con el tiempo. De hecho, con 3 Tomoe, tenía una capacidad de copia avanzada casi perfecta, y pronto pudo aprender automáticamente prácticamente todas las técnicas de su padre. Sin embargo, lo que le rondaba por la cabeza era la lástima de que ella no hubiera despertado también el Mangekyou en ese momento, como él suponía que podía hacer debido a su suerte genética. Un tesoro excepcional entre rarezas, y más allá de eso, un poder que inclinó la balanza de la historia. Kimimaro sabía lo imposible que era simplemente desear que tal evolución se hiciera realidad. El trauma, el dolor, la pérdida insoportable. Ese fue el terreno fértil en el que floreció el Mangekyou. No se podía engañar con un genjutsu simple, ni siquiera con un genjutsu grupal complejo, porque si se pudiera, los propios Uchiha habrían engendrado usuarios de Mangekyou sin cesar, hasta que todo su clan se convirtiera en monstruos, y conquistarían el mundo, creando un eterno reino Uchiha. Pero ¿qué pasaría si hubiera otra manera? Él consideraba la idea como un enigma prohibido. Si la clave no residía en la ilusión de la pérdida, sino en la experiencia de la misma, entonces quizás el yin y el yang juntos podrían esculpir esa realidad. Un experimento, un ritual elaborado, algo que pudiera engañar al cuerpo y al alma haciéndoles creer que el trauma era real, obligando al ojo a romper sus propios límites. El resultado sería el odio transformado en luz. Fuerza arrancada de la desesperación. ¿Y si funcionó? Más adelante, en lugar de resentirlo, bien podría darle las gracias. La gratitud reemplazaría la amargura. Porque para Akane Uchiha, lo que deseaba por encima de todo no era comodidad ni paz, sino poder. Mientras tanto, cuando el fuego finalmente se extinguió, Kimimaro dejó que su lanza perforadora se desvaneciera hasta convertirse en hueso y cruzó los brazos, con la mirada fija en ella. Tu capacidad de predicción es sencillamente inigualable, admitió sin rodeos. En cada movimiento que hice, elegiste la respuesta correcta, ya fuera cortando mis contraataques o aprovechando las oportunidades que dejé. Pero, su mirada la recorrió, deliberadamente penetrante. Tu cuerpo aún está demasiado poco desarrollado y sin entrenar para sacarle el máximo partido, incluso comparado con el mío, que es 4 años menor. Dime con sinceridad, ¿entrenaste alguna vez? Las mejillas de Akane se sonrojaron al instante, y su Sharingan se atenuó mientras miraba hacia otro lado. No te lo tomes a mal, murmuró, cruzándose de brazos. Estaba constantemente de viaje con mi padre, en caravanas, ocupándome de los asuntos del clan. Por eso mi estado físico, no era precisamente el ideal. Kimimaro sonrió. Entonces, a partir de ahora, te unirás a mi entrenamiento. Su rubor se intensificó al recordar con demasiada claridad sus brutales rutinas matutinas. 6 horas seguidas de esfuerzo físico incesante, el sudor empapando su cuerpo hasta que parecía esculpido en acero. Su voz tartamudeó, resquebrajándose su orgullosa compostura. De ninguna manera. Tú también quieres verme en ese estado, para aprovecharte. Kimimaro suspiró, como si fuera ella la que estuviera haciendo el ridículo. Entonces te daré mis protocolos y mi experiencia para que los sigas. Pero de cualquier manera, entrenarás. De lo contrario, tus ojos no te salvarán cuando tu cuerpo no pueda seguir el ritmo. Y entonces, con ese mismo tono inquietantemente tranquilo, añadió sorprendentemente. Además, con esos bultos de carne, solo estorbarías. Prefiero mantenerme disciplinado. El silencio golpeó como una bofetada.
Sus labios se entreabrieron, su rostro se sonrojó tanto como el abanico de su clan al comprender plenamente el significado. ¿Trozos de carne? Repitió, las palabras saliendo de ella como si acabaran de atravesar su orgullo. Su compostura se hizo añicos al instante, la furia y la vergüenza brotaron por las grietas. Tú, insolente. Entonces, de forma inverosímil, hizo un puchero. Literalmente hizo un puchero. Sin palabras, completamente desconcertada, su orgullosa dignidad Uchiha se desmoronó, convirtiéndose en una niña pequeña e indignada que de repente quería estrangularlo mucho más que apuñalarlo. Mientras tanto, Kimimaro ya había desviado la mirada, completamente despreocupado, como si ella hubiera desaparecido de su vista en el momento en que terminó de hablar. Dentro del colgante, Asuna tuvo que contenerse para no gemir en voz alta. Con más de un siglo de experiencia, y sin embargo, de alguna manera, el destino lo había atado a este extraño y tranquilo chico que no mostraba interés más allá de ascender al poder, pero que logró acumular a su alrededor a más chicas deslumbrantes y volátiles que nadie que hubiera conocido, accidentalmente. Todos únicos, todos ligados a él a su manera. Asuna murmuró para sí misma. ¿Qué clase de discípulo me ha tocado tener? ¿Un tirano en ciernes, o un imán accidental para el caos? 60. Un mercenario digno de combustible ritual. Un mes después, los 5 se reunieron en lo profundo de las cavernas del escondite de la Tierra del Agua Caliente, donde Saya había estado consolidando el culto. El aire olía levemente a azufre procedente de los manantiales cercanos, y los muros de piedra tallada estaban pintados con sellos que parpadeaban suavemente como pálidas llamas. Para Kimimaro, la escena parecía casi absurda. Si alguien entrara por casualidad, podría confundirlo con una selección de anime de tercera categoría. Reika, indiferente, etérea, pero para él, singularmente dulce. Emi, del tipo de hermana pequeña descarada y tímida. Akane, la encarnación del fuego Uchiha, dominante ante el mundo, exteriormente seductora, pero extrañamente tsundere y competitiva con él. Y Saya, medio loca, con los ojos brillando de devoción, como una yandere que pensaba que su familia de culto valía la pena como para matar al mundo por ella. Sin embargo, Kimimaro jamás lo olvidó. No son solo chicas, son mis armas. Mis activos. No las persigo. Estoy forjando las espadas que me abrirán camino hasta la cima. Eran algunos de los mejores talentos del linaje del mundo. No estaba perdiendo el tiempo ni dándose lujos, al menos no todavía. Estaba progresando. Por no mencionar que ninguno de ellos era un jarrón vacío. Cada uno albergaba ambiciones, rencores y deseos de venganza que pretendían consumar una vez que tuvieran más poder. A su manera, también lo estaban utilizando. Era un acuerdo mutuo, una situación en la que todos ganaban. La diferencia radicaba en que solo Kimimaro tenía la claridad y la capacidad de unirlas en algo coherente, de guiar su frágil barco a través de un mar de olas despiadadas del mundo shinobi como líder. Finalmente, dejó que su mirada serena los recorriera. Unos días antes, sus clones sensores estacionados en la Tierra del Agua Caliente habían detectado el rastro de una poderosa presencia. Saya fue la primera en ser notificada por ellos e inmediatamente se lo transmitió, al otro lado del mar, mediante unos halcones mensajeros especiales que tenían, lo que llevó a Kimimaro a convocar esta reunión. Nuestra próxima cacería no es otro mercenario cualquiera de Lampa ni un desertor Chunin descarriado, comenzó con voz firme. Esta es importante. La sonrisa de Saya se amplió. Por fin. Últimamente me has estado dejando morir de hambre con sobras. Reika le lanzó una mirada fría, pero no dijo nada, esperando a que Kimimaro se explicara. Juntó las manos. Conocido solo como Tenzo. Rango S, según su reputación. En su día fue el líder del equivalente a Anbu en Kusagakure. Falló un golpe de estado y se rebeló. Ahora es un mercenario con demasiado poder para una aldea de su tamaño. Al menos tiene un nivel de Kashikage. Es peligroso, es lo suficientemente débil como para que Akatsuki no lo haya reclutado, pero aún así es demasiado ruidoso como para que lo ignoremos por ahora, pensó Kimimaro. Sus labios se curvaron levemente. Para él, todo termina aquí. Ha entrado en nuestro terreno de caza. Emi se inclinó ligeramente hacia adelante, curiosa. Líder de Ambukusa, ¿por qué desertar? No se abandona algo así sin motivo. La mirada de Kimimaro se dirigió hacia ella, aprobando su pregunta. Por lo que he podido averiguar, se cansó de que su aldea se arrastrara a los pies de Konoha. Kusa hace recados, apoya durante las guerras, provee, pero le roban las misiones, sacrifica a los más importantes proporcionalmente y siempre mendiga sobras.
Intentó liberarse, pero fracasó. Escapó. Desde entonces, se ha labrado una reputación en el mundo de Lampa. Miedo, sangre, prestigio. Finalmente, su mirada se posó en mí. Ella se enderezó instintivamente. Eres más débil que el resto de nosotros. Eso es un hecho, dijo rotundamente. Su boca se torció. Gracias por el voto de confianza. Pero, continuó, sacando varias etiquetas de sellado de su manga, tu Byakugan será vital. La especialidad de Tenzo es el sigilo y el engaño. Se esconde entre la vegetación gigante que lo rodea y usa su jutsu único. Tus ojos la atravesarán. Mantente a distancia. Si se acerca, usa esto. Le puso las etiquetas en la mano. Vibraban levemente, con la escritura de Asina grabada en ellas. Son los sellos de barrera más resistentes que hemos creado hasta ahora. Aunque sea más rápido de lo que esperamos, aguantarán lo suficiente para que podamos llegar hasta ti durante la pelea. No los desperdicies. Emi miró los talismanes, y luego a él. Infló las mejillas y murmuró. Así que, básicamente, soy un cebo con seguro. La expresión de Kimimaro no cambió. Un cebo que lo ve todo. No subestimes tu papel. Su puchero se suavizó ligeramente, y sus dedos se apretaron con más fuerza alrededor de las etiquetas. Está bien. Pero si te eclipso con estos ojos, te lo recordaré para siempre. Kimimaro ignoró su descaro, aunque interiormente le resultaba ligeramente divertido. Incluso un Chunin de alto rango puede volverse decisivo si se le coloca en la posición adecuada. Eso es lo que el mundo olvida. Se puso de pie, con voz firme. Esta es la presa más grande que hemos capturado hasta ahora. Un ejemplar de rango S, combustible para rituales y prueba de en qué nos estamos convirtiendo. Si lo hacemos limpiamente, daremos un paso más. Las cuatro asintieron, cada una a su manera. Reika, serena. Saya, sonriendo como una loba. Emi, fingiendo indiferencia pero aferrándose a sus sellos. Akane, sonriendo con esa mirada competitiva dirigida directamente a él. Kimimaro los miró a todos. Sea un elenco de anime de tercera categoría o no, nadie en el mundo se reirá cuando vea en qué monstruos se convertirá este pequeño grupo en tan solo unos pocos años, quizás. No creo que ninguno de ellos acabe siendo más débil que un miembro ordinario de Akatsuki. De hecho, todos superarán ese nivel. Es extraño cómo todo se ha alineado a mi favor con el tiempo, aunque no fue solo el destino. Fue previsión, y el hecho de que actué con decisión cada vez para adquirirlos en primer lugar. Igual que con Asina al principio, pensó con cierto orgullo. Lo que más les falta actualmente es edad y tiempo. Incluso sin ningún invento, se habrían convertido en un factor importante en el mundo shinobi, por no hablar de que ahora yo los dirijo. Mientras avanzaban rápidamente por los bosques de la Tierra del Agua Caliente, la conversación, como era de esperar, giró en torno al propósito del mercenario. Los pensamientos de Kimimaro se cristalizaron en voz alta. Un hombre de ese nivel no se queda en un lugar sin motivo. O alguien de Yogakure, o incluso el mismísimo Daimi, lo contrató. No se arriesgarían a una confrontación abierta ni a alertar a las grandes aldeas, pero podrían ponernos a prueba con una espada en la oscuridad. Presión, investigación, al final, es lo mismo. Reika, que corría un paso detrás, habló con su habitual calma y seguridad. La paz no atrae a ninjas renegados de este calibre. No vino aquí por los baños termales. Saya soltó una risita sombría, haciendo girar su guadaña con pereza como si ya imaginara sangre. Bien. Si tienen el suficiente miedo como para arrojarle dinero a un hombre como él, significa que ya los tenemos bailando. Eso lo convierte en nada más que una costosa ofrenda entregada en nuestra puerta. La voz de Akane era cortante y segura. Si lo enviaron para matarnos, lo eliminaremos. Si lo enviaron para investigar, nos aseguraremos de que no quede rastro de él. En cualquier caso, ya es nuestra presa. Kimimaro dejó que las palabras calaran hondo, antes de que su propia voz saliera tranquila pero definitiva, con ese trasfondo de autoridad. Exactamente. Cualquiera que sea su misión, nos lleva de vuelta a nosotros. Lo que significa que no hay negociación, ni excepciones. Lo cazamos. Lo sacrificamos. Y cuando sus cenizas se dispersen, el mensaje será claro. Esta tierra nos pertenece. De cualquier manera, después de que nos encarguemos de él, le cortaremos la cabeza y enviaremos una advertencia más severa tanto a Yogakure como al Daimi, dijo Kimimaro con calma, aunque su tono tenía un peso que no dejaba lugar a dudas. Últimamente hemos sido demasiado indulgentes, dando por sentado que existía algún tipo de acuerdo tácito.
En cambio, se han vuelto más atrevidos, en su interior, sus pensamientos se agudizaron aún más. Esta vez se habían librado por poco. Había sido un poco descuidado, dejando que sus operaciones se desarrollaran con demasiada transparencia. Por suerte, parecía que nadie se había atrevido a contratar a Akatsuki todavía. Eso le daba cierto margen de maniobra. Si atacaran con fuerza ahora, con su número recién aumentado, e incluso presionaran directamente al Daimi, el otro bando retrocedería después de esto. Después de todo, probablemente solo Yogakure y el daimyo tendrían fondos suficientes para contratarlos en todo el país. Pero si se mostraba debilidad, la situación podría dar un giro inesperado. Por ahora, Akatsuki era probablemente una opción nuclear, muy probablemente. Yogakure no los llamaría a la ligera, pero si lo hicieran, significaría una devastación. Kimimaro tenía suficientes contactos en el mercado negro a través de las redes de Lampa de la secta como para saber exactamente qué rumores circulaban. Su secta ya no era un secreto. Los rumores sobre ellos ya habían llegado a oídos de muchos pueblos y comerciantes recónditos, pero esos rumores eran fragmentados y cuidadosamente reprimidos. Como mucho, los ajenos al asunto suponían que había algún líder ligeramente más fuerte que la media, una figura decorativa, nada extraordinario. Nadie sospechaba la verdad, que más de 1000 fanáticos se habían reunido bajo su estandarte en tan poco tiempo, y entre ellos, varios pequeños monstruos aterradores, talentos heredados a la altura de la élite de cualquier gran aldea. Talentos tan jóvenes como él. Por otro lado, Akatsuki era la organización mercenaria de élite más importante del mundo. Para la mayoría, sus identidades y poderes exactos seguían siendo un misterio, pero su historial era suficiente. Cada vez que se les desplegaba, los resultados eran absolutos. Si Yogakure los convocara, los líderes del culto serían sin duda el objetivo y destruidos en un solo golpe decisivo. Pero precisamente por eso Kimimaro dudaba de la decisión. Eliminarlo a él y a su círculo íntimo podría solucionar un problema, pero dejaría tras de sí a más de 1000 fanáticos dispersos. Y esos fanáticos, desatados sin control, inundarían la tierra de aguas calientes con una guerra de guerrillas, destruyendo su frágil paz y devastando su economía turística. Akatsuki aceptaría su pago y se marcharía. Obviamente no se pondrían a buscar personalmente a miles de hormigas escondidas. Entonces, la cúpula del culto fue eliminada, pero ¿qué pasó con el caos que siguió? Nadie se haría cargo de esa limpieza y la terminaría pronto. Yogakure carecía de mano de obra, el daimi carecía de fondos durante una economía devastada y las grandes aldeas no intervendrían gratuitamente. Para cuando los restos fueran erradicados uno a uno, la reputación de la tierra de aguas calientes como remanso de paz y destino del mejor turismo de ocio quedaría destruida para siempre. Esa era precisamente la imagen que Kimimaro había cultivado desde el principio. Un culto jasinista temerario y medio loco, fragmentado en células, apenas contenido por la existencia de un líder vago, sombrío, pero débil. Incluso se había puesto en contacto extraoficialmente con los líderes de Yogakure con anterioridad, estableciendo un entendimiento tácito. Ellos hacen la vista gorda y él evita que su rebaño destruya sus tierras. Por lo tanto, en su opinión, este mercenario no tenía como objetivo eliminarlos, sino darles una lección, una muestra de presión para mantener al culto más a raya. Pero Kimimaro comprendía lo que estaba en juego. Si se dejaba presionar ahora, de cualquier manera, Yogakure solo se volvería más audaz, intensificando la presión, reprimiendo sus operaciones, indagando más a fondo y poniendo a prueba cada debilidad que imaginaran que tenía. Eso era inaceptable. Así que tuvo que responder a esa provocación con la misma fuerza que él mismo tenía. El grupo avanzó rápidamente a través del bosque cada vez más ralo hasta que el leve olor a tierra húmeda dio paso a un claro cubierto de hierba alta. Los sentidos de Kimimaro lo confirmaron. Alguien esperaba más adelante. Su escuadrón aminoró el paso, con las capas ondeando al viento, y entonces lo vieron. Un hombre alto y de hombros anchos estaba apoyado contra el tronco de un árbol muerto, con una enorme hoz atada a la espalda, cuyo mango estaba envuelto en vendas toscas donde las manos callosas lo habían desgastado. Su piel estaba curtida, marcada por años de lucha, pero sus ojos eran penetrantes, hambrientos, cautelosos, con la mirada de un depredador que había sobrevivido demasiado tiempo en la oscuridad. Tenía el pelo oscuro, con leves mechones grises a pesar de que su físico aún lucía en plena forma, y una fina cicatriz le cruzaba la nariz en diagonal. No habló de inmediato, simplemente los observó. Sus ojos recorrieron rápidamente sus capas negras a juego, con motivos de sangre y huesos bordados en los dobladillos.
La comprensión se reflejó en su expresión, y sus labios se curvaron en una expresión a medio camino entre una sonrisa y una mueca. Así que, dijo finalmente, con voz baja y áspera, como si se deslizara grava, los rumores no eran humo después de todo. El extraño culto de los jasinistas que surgió en esta tierra, todos esos susurros que me contrataron para investigar. Y aquí estás. Se rió entre dientes, aunque el sonido carecía de calidez. Pero ahora solo veo niños, con capas como caudillos. Pensé que encontraría sacerdotes harapientos con cuchillos. En cambio, sus ojos se detuvieron, estudiando un poco más sus firmas de chakra con sus sentidos limitados. Encuentro monstruos en ciernes. Saya apoyó la guadaña en su hombro, sonriendo con sorna. No pareces muy decepcionada. ¿Decepcionado? Tenzo soltó una carcajada corta. Para nada. Me dijeron que investigara, que presionara a sus líderes si era posible y que les informara. No esperaba que los propios líderes se acercaran a mí. Entrecerró los ojos, la diversión había desaparecido. Pero ahora que te veo, eres tú. Los de arriba. Niños, pero peligrosos. Lo cual facilita las cosas. No hay necesidad de perder el tiempo con sombras si puedo cortarle la cabeza a la serpiente. Así que déjame recortar un poco tus números primero, como me dijeron que te diera esa advertencia.